Pues nuevamente bienvenidos a todos a esta clase que hoy nos lleva eh, en la reflexión dentro de la Confesión de Augsburgo, que es la confesión que la Iglesia luterana se da a sí misma en relación a toda la doctrina que encontramos en la Sagrada Escritura puesta en un orden que pueda ser pedagógicamente comprensible para que cualquier cristiano que se acerque a la Biblia pueda comprender y tener este orden de doctrina y este orden en lo que es la vida y de la fe de los cristianos, especialmente los cristianos luteranos. Todo esto para todos nuestros acompañantes que, ajenos a nosotros como ya luteranos, os unáis a esta grabación y queráis saber un poquito más de nosotros. Siempre bienvenidos a todas nuestras congregaciones en los diferentes lugares de España y allí donde estéis, pues igualmente bienvenidos y como escuchantes y pedimos a Dios también que nos ayude en este momento. Mi nombre es Felipe, soy el pastor Felipe Lobo y soy pastor en la iglesia de Alicante y alrededores, pastor misionero de la iglesia luterana española y estamos aquí pues acompañándoos a todos en este tiempo de reflexión. Espero que también tú seas quien seas, te sientas bienvenido en esta reflexión que vamos a hacer juntos. Oramos a Dios, como no puede ser de otra manera, pidiéndole su ayuda. Padre Celestial, queremos darte las gracias por este tiempo que nos permites tener juntos. Deseamos de todo corazón que tú nos ayudes, que tengas a bien mostrarnos nuevamente a través de los textos de tu palabra, Señor, el bien que tus hijos necesitamos, que seas fortaleza y alegría para nosotros, que seas fuerza en medio de nuestra necesidad y que nos vuelva siempre de continuo a ti a través de esta palabra, de manera que tú nos recojas y nos acojas no solamente en tu perdón y en tu ayuda, sino también bajo tu bendición y tu cuidado. Nos ponemos en tus manos este momento y este tiempo, pidiéndote sabiduría, tanto para los que proclamamos como para aquellos que también vamos a escuchar este estudio bíblico. Y nos ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien junto con el Padre y con el Espíritu Santo siempre son un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues nuestra temática de hoy nos lleva precisamente a el artículo número 6 de la Confesión de Augsburgo, en esta colección que es de artículos que vamos a ver a lo largo de todo este año con el deseo de, bueno, pues repasar repasar sobre todo la dogmática, el dogma o la doctrina sistemática o la doctrina esencial de la vida luterana y que nos viene a todos, no solamente a catecúmenos, como a pastores, como a miembros de la Iglesia de hace muchos años, nos viene muy bien siempre recordarlo una y otra vez, porque en ella encontramos al Señor y encontramos en las Sagradas Escrituras y es bueno que podamos repasarlo. El artículo 6 de la Confesión de Augsburgo nos va a hablar sobre la nueva forma de obedecer al Señor. Es una nueva obediencia, dice Lutero, y en realidad tenemos que ver como una novedad todo aquello que, aunque la vida espiritual, la vida con Dios en el Antiguo Testamento es calcada y exactamente igual a la del Nuevo Testamento, no olvidemos que todas las premisas del Antiguo Testamento son premisas que están hoy vigentes para la Iglesia en el Nuevo Testamento tanto para Israel como para la Iglesia. Y puesto que la Iglesia es la unidad entre Israel como pueblo de Dios y los gentiles, los no judíos, en esta simbiosis que es la Iglesia donde Cristo quiere unir a todos, en realidad aquí es donde nosotros también vivimos no solamente en un Nuevo Testamento, sino en una nueva obediencia, una forma de obediencia radical en relación a el amor que Cristo nos ha enseñado, ¿no? Y
qué curioso, ¿no? En medio de tantos fundamentalismos como encontramos hoy en las religiones de hoy en día, en los telediarios de todos los países, los noticieros, los documentales en YouTube, donde podemos ver pues la agresividad de gente que se llama religiosa en todos los lugares del mundo, pero que no obran conforme al amor de Dios, ¿no? Dios es amor, así se manifiesta y al amor que el cristianismo está propugnando precisamente desde el Evangelio, no desde otro lugar, sino desde las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Evangelio, nuestra buena noticia y nuestra salvación, pues bueno, pueden ser de ejemplo para todos nosotros, ¿no? La nueva obediencia no quiere decir que haya una nueva manera en la que el hombre va a responder a los requisitos santos de Dios porque seguimos siendo pecadores. Por lo tanto, vamos a seguir peleando con nuestra naturaleza humana, incluso contra nuestra propia naturaleza humana, para querer agradar a Dios. Pero esto no va a ser siempre posible realmente, ¿no? Pero lo que Dios quiere es que nos acerquemos a Él en este intento de una obediencia inspirada y llevada por el Espíritu Santo y como fruto de la obra del Espíritu Santo, como bautizados en Cristo a la vida cotidiana, ¿no? Llevemos esta obediencia y el amor de Dios como una insignia que nos diferencia del resto del mundo, de sus diferentes filosofías y formas de entender la vida. Cristo así nos lo muestra y es así como Lutero también lo vivió y nos lo enseñó también en el siglo XVI, estando plenamente de acuerdo a lo que las Sagradas Escrituras están enseñando al respecto. Dice así este artículo. Enseñamos también que esta fe debe producir frutos y las nuevas obras mandados y las buenas obras mandados por Dios por amor de Él, pero que no debemos apoyarnos en estas obras para merecer la justificación, porque la remisión de los pecados y la justificación nos vienen por la fe en Cristo, como Él mismo dice. Cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. Lucas 17:10. Lo mismo es enseñado por los padres, ¿no? Como por ejemplo a San Ambrosio, que nos recuerda precisamente esta frase en un escrito sobre Primera de Corintios y que nos espeta, ¿no? Con esta naturalidad. Está ordenado por Dios que quien crea en Cristo será salvo, no por las obras, sino por la fe sola, recibiendo así la remisión de los pecados gratuitamente y sin mérito. Es decir, esta idea de que recibimos a Cristo y su perdón y la vida eterna por la fe, no en mi fe, sino por mi confianza plena y total en que la obra de Jesucristo es suficiente para mi salvación. Esto es en lo que confiamos como luteranos y como cristianos, evidentemente, que queremos vivir la Biblia y el Evangelio en total naturalidad, es lo que precisamente viene a reafirmarse. No solamente lo dice Pablo o lo dice Pedro o lo dice nuestro Señor, entre otros muchos escritores que nos han dado el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, sino que también los propios padres de la Iglesia, este es un mero ejemplo, nos hablan precisamente de esta realidad bíblica. Es decir, no hay salvación en el mérito del hombre, en las buenas obras de los hombres, sino que este mérito queda realmente ceñido a la obra de Jesucristo en la cruz. Y luego hay unas consecuencias de esa obra que Cristo va a hacer en nosotros en medio del bautismo y en la obra, en la vida de fe a lo largo de nuestra vida. Es decir, Dios, como nos dice el texto, va a preparar obras de antemano para que cada uno de nosotros nos ocupemos en ellas y como una forma de amor y de manifestación del amor de Dios a los hombres, ¿no? Y esto es fruto solo y exclusivamente de la fe que Cristo nos ha dado, de la fe que Cristo ha puesto en nosotros y no de otra manera.
¿no? No es el mérito primero antes que la fe, sino es la fe primero para salvación y como fruto de la fe, las buenas obras y la fe, ¿no? La fe y las buenas obras que siempre van a ir de la mano, ¿no? Y que, bueno, como buenos cristianos, sea en nuestro caso como luteranos o en tu caso, si eres católico romano, pues va a ser precisamente de la misma manera. Vamos a encontrarnos frente al texto bíblico y este dice lo que dice, no dice otra cosa que esto que estamos viendo y que vamos a ver, ¿no? Así que enseñamos, dice Lutero también, que esta fe debe de producir frutos. Es decir, no, la fe no es algo estéril, no es solamente la fe que recibimos y ahí se queda reposada, no es como un link o un enlace que recibimos con Dios solamente para momentos, para ciertos momentos. La fe cubre y nos hace descubrir la gracia de Dios. La fe nos permite descubrir el amor de Dios. Nos permite entender que Cristo en su cruz hace todo lo necesario para nuestra salvación. Es el momento del desvelo de nuestros ojos y de nuestra mente y de nuestro espíritu, que nos hace entender a Dios y entrar en el código encriptado que a veces nos parece que es Dios, ¿no? Dios en todo momento siempre aparece ante nosotros como algo que es misterioso, inexplicable, pero la fe nos hace plenamente comprensible y entendible a Dios. Es como cuando una pareja se ve por primera vez y se enamora, ¿no? Y saben que van a ser el uno para el otro, que hay una química y una física ahí que se mueve y que es inevitable y que lleva al querer estar el uno con el otro para siempre, ¿no? Es un desvelamiento, es una forma de encuentro con una realidad que antes no teníamos y que ahora la fe nos abre los ojos a los ojos y a la obra de Cristo para cada uno de nosotros. Y este testimonio que se cumple en nosotros nos sella de una manera tan poderosísima. Es un tatuaje que nos rodea de una manera tan poderosa que jamás podemos quitarnos esto de encima. El que ha visto ya no puede decir que no vio. El que no, el que comprendió no puede decir que no comprendió nunca. Y aquel que comprende la obra de Dios y la obra de Dios a nuestro favor, para nuestro bien, jamás puede ser una persona igual a como fue antes, ¿no? Esta fe debe de producir frutos, dice el Lutero. Así que no es que creamos que la salvación y la vida cristiana es solamente creer en Dios y luego hacemos lo que nos da la real gana. Hay grupos que enseñan esto. Por favor, corrijámoslo. La palabra de Dios no dice esto. Lo que está diciéndonos el Señor es que es cierto. La única manera en que conocemos a Jesucristo no es por la fe y las obras, ¿no? O ningún otro ser mediador, sino directamente con Dios y por la obra de Jesucristo. En la obra de la cruz encontramos la gracia de Dios planificada de cientos, miles y millones de maneras en que nos vamos a necesitar de vivir. Y es la llave que abre el reino de Dios para nosotros. El cielo que se abre y es abierto para comprender al Señor y estar capacitados posteriormente por la obra del Espíritu Santo, nosotros, como os decía, para hacer buenas obras. Buenas obras mandadas por Dios por amor de Él. Amamos a los demás porque los demás necesitan del amor, ¿no? Y del amor de Dios. No amamos de nosotros mismos, sino en nombre de Jesús. Y esta es la obra en la que Dios nos ha puesto. Y como representantes y embajadores suyos, en cuanto a ejemplo, a testimonio y a llevar las credenciales y la propia palabra de Dios a este mundo, a toda criatura.
pero que no debemos apoyarnos en estas obras para merecer la justificación. Esto es lo que aclara Lutero, que vamos a ver en diferentes textos de la Escritura en esta tarde. Y bueno, pues realmente dice Lutero porque la remisión de los pecados y la justificación nos vienen por la fe en Cristo. Como él mismo dice, cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que deberíamos de hacer. Esto dice Jesús en Lucas 17:10. Eh, Vamos pasando esta diapositiva. Dice Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Está hablando acerca de las buenas obras, de tener un buen testimonio delante de los hombres como cristianos, ¿no? Y de tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en un culto voluntario. Es decir, cuando amamos y hacemos buenas obras, las hacemos porque queremos, no porque estamos obligados en temor y en terror, porque si no las hacemos nos condenamos o no estamos agradando a Dios, ¿no? Sino que lo hacemos como un culto voluntario, por amor al Señor, como nos decía Lutero ahí arriba en el artículo 6, ¿no? Dice, aunque son de cierta reputación de sabiduría, quien ama a Dios y le obedece es sabio, ¿no? Y ejerce su culto voluntario al Señor en amor, pero también en humildad, bajo las premisas de Jesús y de los evangelios, y en duro trato incluso del cuerpo, es decir, aquellos que heroicamente tratan de hacer cosas difíciles por amor a los demás, incluso sacrificando su tiempo, sus vidas, incluso entregando la propia vida en sacrificio por otros, en años duros de trabajo, en tiempos que lo hayamos podido hacer a lo largo de nuestra vida, sea lo que sea, en beneficio del prójimo, todo eso queda delante de Dios. Todo eso va a ser solamente posiblemente premiado por Jesús, porque los hombres no nos pueden devolver lo que Dios nos da para dar en nombre de Dios a ellos, ¿no? Es imposible que se nos pueda pagar, porque si Dios es infinito y su gracia es infinita, su misericordia es infinita, la deuda no puede ser nunca infinita, porque acabaría con nosotros, ¿verdad? Solo Dios puede pagarnos el bien que podemos hacer a otros, ¿no? Pero aunque esto sea así, aunque haya una verdad cierta y una buena reputación de sabiduría en una forma de vivir para con los demás como un culto voluntario, ¿no? Como un sacrificio hacia los demás y también con cariño e incluso disfrutando, ¿no? Aunque no sea un sacrificio, ¿no? Nuestras vidas se presenten ante el resto de los hombres en humildad y en duro trato incluso del cuerpo. Dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, aunque esto sea bueno y sea fantástico y sea buenísimo para el bien de todos los demás, eh, el hacer bien no elimina de nosotros el pecado. Es decir, por ser bueno voy a ir al cielo. La respuesta de la palabra de Dios es no. Esto es lo que va a encontrar Lutero en las Sagradas Escrituras y es lo que nos va a decir. Por ser bueno, nadie va al cielo. Solo vas al cielo por la obra de Jesucristo en la cruz. Si no la reconoces en tu vida, no la quieres en tu vida, no la aceptas en tu vida, no eres salvo. Puedes ser una buena persona, puedes ser alguien sabio o sabia, puedes tener el culto voluntario de querer entregar tu vida a los demás en humildad, pero tu aparente bondad no lo es. Porque cuando te miras en lo más profundo de tu ser, sabes que no eres bueno y que no eres santo ni santa, que necesitas el perdón de Dios continuamente. Y este borrador de nuestras culpas, este borrador de nuestro mal, y nadie puede negar que hay mal en nosotros, no es el borrador de las buenas obras. Las buenas obras no borran absolutamente nuestro pecado.
Lo que borra nuestro pecado es la sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario, su cuerpo entregado por nosotros, ¿no? Y esto es precisamente donde está el énfasis del perdón y de la salvación de los hombres. Pero las buenas obras no van a refrenar nuestro apetito de la carne. Nuestras buenas obras no van a frenar a veces incluso las motivaciones por las que hacemos buenas obras. A veces hemos querido hacer buenas obras para que nos vean los hombres. Eso decía Jesús de los fariseos. No debemos de ser como ellos, dice, ¿no? Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Tengamos eso siempre en cuenta. Que todo aquello que te premien los hombres, ya estás bien pagado o bien pagada. Quizá no encuentres nada en el cielo que te diga, qué bien lo hiciste, Felipe. Si te han dado el premio aquí, no esperes a recibirlo allí. Y Pablo llega a decir, después de su experiencia en Corinto, después de este apedreamiento supuesto en Listra, que casi lo mata y dice que ha estado en el cielo, que ha visto al Señor. Después de esa experiencia, Pablo abraza todo el dolor y el sufrimiento y la angustia que supone servir y predicar a Cristo en un mundo que no va a comprenderlo, diciendo que todas las tribulaciones, calamidades por las que pasa, redundan en una mayor gloria, y va buscando no el que le compensen o que su vida sea ejemplo público, sino que lo hace todo en humildad y en sujeción a Dios, sabiendo que a mayor dolor a veces, sufrimiento, padecimiento por causa del reino, si esto llega, y servicio en buenas obras, eso redunda en un mayor peso de gloria. Es decir, no tengamos miedo a sufrir, a padecer, a ser ninguneados, a ser nonadeados, a ser olvidados, a que nuestra vida o nuestro ministerio o nuestro ser, otros vengan a borrarlo. No tengamos miedo a eso, porque Dios es el que ve y nos recompensará en su día en público. Pero quien hace buenas obras, por el hecho de que les digan que son justos y buenos ante los hombres, posiblemente ya tienen su propio premio y estamos perdiendo una gloria que será mayor en los cielos por ello. No he estado en los cielos para decir esto, pero intuyo que por lo que dicen las Sagradas Escrituras, por ahí van los tiros. Así que no te angusties, porque nadie te reconozca, porque nadie dé valor a las buenas obras que Dios haya puesto en tu corazón hacer, porque ciertamente no te van a justificar ante Dios, pero van a hablar bien de Él y estas obras van a ser recompensadas. Y tampoco pienses que por hacer buenas obras, como dice el texto de Colosenses, tu vida se va a santificar más si no te santifica Cristo y su obra, el perdón y el arrepentimiento de cada día. Nada lo va a hacer. Las obras solamente pueden ser expresión y fruto de nuestra comunión con Dios, con la comunión con esa gracia divina, con la comunión con Cristo nuestro Señor, con el Padre y con el Espíritu Santo. Y esta es la realidad en la que los cristianos nos deberíamos de mover. Dice más, el fruto del Espíritu queda plenamente identificado en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué dice la Escritura con respecto a estas virtudes? Contra tales cosas, la ley, los 10 mandamientos no pueden. Es decir, es el cumplimiento de la ley perfecto. Y eso solamente puede ser fruto del Espíritu en nosotros. Podemos tener amor, podemos tener gozo o alegría interior, podemos tener paz, podemos ejercer la paciencia con los demás, podemos ser benignos y además bondadosos, ¿no? Podemos tener fe, podemos ser mansos, podemos estar templados en medio de las pruebas. Si en el momento de actuar con templanza
lo has hecho ha sido por la obra del Espíritu Santo en ti, que te fortalece. Si has amado a tu enemigo, incluso, no solamente a los que amas, sino y los que te aman, sino incluso a tus enemigos en un momento dado, le has podido dar el perdón, no es sino porque el Espíritu de Dios habita en ti. ¿Quién puede vivir de esta manera perfecta? Solo Dios. En este caso, el Espíritu. Y en este caso, como fruto del Espíritu, como dones del Espíritu en nosotros, estos dones solamente son divinos y no son humanos. Yo no soy todo amor, ni todo gozo, ni todo paz, ni toda paciencia, ni toda benignidad, ni toda bondad, ni todo fe, ni toda mansedumbre. Y por supuesto, tampoco soy toda templanza, no soy todo templanza, ¿no? Esto es algo que redunda en nuestra realidad cotidiana. No te lleves chascos pensando en que cumpliendo estas palabras, intentando cumplirlas en ti, vas a santificarte, porque nadie puede hacerlo. Pero el Espíritu nos da esa porción de gracia especial en el momento en que necesitamos ejercer la paciencia, dándonos más paciencia y dándonos más fe cuando no la tenemos y se la pedimos al Señor. Y dándonos mansedumbre cuando nos estamos comiendo las uñas por algo que nos ha pasado o nos han hecho. O la templanza de tener que soportar muchas cosas insoportables en tu relación con tu prójimo. Desde tu esposo, tu esposa, tus hijos, al vecino de enfrente, a tu jefe, a tus compañeros, al señor que está enfrente, al gobierno, a los funcionarios, al mundo entero en todo su sistema. Frente a todo lo que vemos, ¿quién puede cumplir estas características? Solo Dios, solo Cristo. Son las características de Cristo, que nos son dadas y donadas como fruto del Espíritu. Aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo, evidentemente, que es donde lo recibimos y es de donde Dios nos capacita como discípulos de Jesús, ¿no? Sin la obra del Espíritu no podemos hacer absolutamente nada en este mundo. Y esto no es mío, no lo produzco yo, sino me es dado. Y me es dado por Dios. Y me es dado porque he recibido el perdón de Cristo, su vida eterna. Soy su hijo y su hija. Por lo tanto, Dios, que me ha dado de su Espíritu, me da su Espíritu Santo, es capaz de obrar en nosotros siempre que sea necesario. Y no hay contra esta obra del Espíritu ninguna ley, porque ninguno de los 10 mandamientos van a ser agravados, van a ser incumplidos si vivimos en la obediencia al Espíritu en nuestra vida. Pero esto no nos salva. Esto es ya para los ya salvados. A ver si quisiera que esto quedara muy claro. Es decir, tú no puedes recibir la obra, el Espíritu ni el bautismo si no recibes la obra de Jesucristo en tu propia vida, en tu propio ser, y no la recibes por la fe en todo lo que Jesús ha hecho por ti. Y aquellos que ya vivimos en esta realidad cotidiana, evidentemente necesitamos seguir viviendo día a día en esta fe, y esta fe que produce en nosotros estos frutos, que no son nuestros, sino que son préstamo de Dios para el bien de los hombres. Nacen de la gratitud y del ejemplo de Cristo. Efesios 2, el libro de los Efesios, San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya. ¿Quién nos ha hecho hijos e hijas de Dios? Cristo por su obra. Eso dice el Evangelio. Creados. ¿En quién? En mí mismo. Soy un cristiano hecho a mí mismo. Soy un hombre, una mujer hecho a mí mismo en relación a la fe y a la salvación que Dios nos da. En absoluto. Soy creado en Cristo, a partir de la obra de Cristo en la cruz, y el fruto de la cruz en mí produce un fruto de buenas obras. No puede ser de otra manera. El buen árbol da buen fruto, las cuales Dios dice.
ya preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Es decir, ser parte de este reino implica que somos parte de ese proyecto de Dios que es acercarnos al mundo entero para que hombres y mujeres, todos, absolutamente todos los hombres y mujeres del mundo, puedan conocer el amor de Dios y la obra de Jesucristo en una conversión, no a una religión o a una fe, sino a Él, a Dios, que es a quien nos tenemos que convertir, a quien debemos de converger, a quien tenemos que ir en arrepentimiento, en la fe que nos ha sido dada, porque ni siquiera la fe que tenemos es nuestra, sino dada por Dios para creer. Y esto es lo que Dios prepara para que vivamos y hagamos. El amor hacia los demás no nos salva, aunque su ejercicio siempre salva al otro. Para eso amamos. Amamos, como decía Lutero, no pensando en que esto va a traer una mella en mí o un cambio en mi naturaleza pecaminosa o en mi naturaleza imperfecta o limitada. El amor lo que hace es bien al prójimo. Y para eso está el amor. Para eso hacemos buenas obras. No las hago porque Dios necesita mis buenas obras, sino porque Él lo tiene todo, no necesita nada. Si es todopoderoso, si es el Señor, si lo tiene todo y es el creador de todas las cosas, como pensamos, y así nos dice la palabra de Dios, ¿cómo puedo pensar yo que yo puedo fabricar algo que a Dios le agrade hasta el punto que diga, mira, eres tan majo, tan maja, que te voy a dar la salvación, ¿no? Te voy a dar el perdón de pecados y vida eterna por lo que has hecho. Esto es algo como cuando un niño pequeño se acerca a ti y te ha dibujado y dice, mira, este eres tú, ¿no? ¿Qué dirías, no? A mí me pasó eso con un niño pequeño, tenía 2 añitos y estaba celebrando el servicio divino y mientras tanto me estaba dibujando y cuando terminé me regaló y dice, mira, este eres tú, ¿no? Claro, lo que ahí salió no era yo, pero era muy gracioso, ¿no? Era como, yo qué sé, cualquier, como un minion o cualquier cosa, ¿no? Que te puedas imaginar en este mundo, ¿no? 4 redondeles con 2 patitas, dos piernas, 2 brazos, de cualquier manera pintado, ¿no? Y yo, que soy un adulto, como Dios es el adulto y yo el niño, ¿no? Cuando yo le quiero presentar algo que he hecho, nunca va a poder ser comparable a la obra que ha hecho Dios por nosotros. Por lo tanto, mi obra nada cambia frente a Dios para yo tener salvación en Él. Pero, y esto es lo que dice Lutero, Dios no necesita nuestras buenas obras. A Él le sobran buenas obras para darnos. De hecho, prepara buenas obras de antemano, dice la Escritura, como acabamos de leer, para todos nosotros. Nos da tareas para hacer en la vida y obras de consagración personal, cada uno de los cristianos, al nivel que puede y que Dios quiere dar a cada uno. El amor no le sirve a Dios. El amor y las buenas obras no sirven para Dios, que ya recibe amor y es amor en sí mismo, como dice Juan. Pero el prójimo, tu vecino, el que está al lado de ti, sí necesita tu amor, sí necesita tus buenas obras. Tus buenas obras son necesarias para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para tus vecinos, para tu primo, para tu prima, para tu jefe, para tu empleado, para todo el que te rodea, todo el que está a tu lado, conocido o desconocido. Necesita que tú le ames. Y este amor, cuando viene de Dios, es un amor que trae muy buenas consecuencias para las personas. Las bendice, las cuida, las cambia, las transforma, las lleva a Dios. Es profundo, pero a la vez es algo maravilloso de pensar que podemos ser derramadores del amor de Dios en nuestra propia vida.
El amor siempre va a salvar al otro. Aunque no nos salve a nosotros particularmente, va a ayudar a que otros vivan y estén mejor. Luego, ¿son necesarias las buenas obras? Sí, para mi prójimo, pero no para presentarme ante ellas, por ellas, ante Dios. La fe es fuente de vida para el mundo, pero no nos justifica, ¿eh? Sino la obra de Cristo por nosotros, ¿no? La fe es esta fuente de vida para el mundo, donde nos lavamos, donde nos pertrechamos, donde nos peinamos, donde nos arreglamos ante Dios y somos vistos como hijos amados y perdonados por Él, ¿no? Valga nuevamente la redundancia, ¿no? Pero esta fe solamente nos justifica por la obra de Jesucristo en la cruz y no por nuestras buenas obras. Esta es la forma de la nueva obediencia que el Nuevo Testamento trae para nosotros y que Lutero recoge en este artículo 6 de la Confesión de Augsburgo. Cuando hayáis hecho esto, dice el Señor, y queda reflejado así en este artículo 6 de la Confesión de Augsburgo, cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado, no penséis que eso se os va a computar como un mérito, dice Jesús. El mérito es el gozo de poder hacerlo en ese momento a los demás, en hacer obras de amor. Porque tu salvación y el grado de tu salvación, en el cielo no hay escalafones de salvos. Salvados rasos, salvados medios, altos salvados y superaltos salvados, ¿no? Donde hay jerárquicamente santillos, medio santos, santo y medio, santos y santísimos, ¿no? No, en el cielo eso no existe. En el cielo está Dios que es santo y estaremos todos santificados siendo santos por Él. No hay mérito y no hay jerarquía y nadie va a acercarse a superar a Dios, salvo los que Dios haya puesto, como ya vemos en algunos textos, que van a estar rodeando su trono, ¿no? Pero esos puestos ya están cogidos. Ahí ya no tenemos tú y yo nada que hacer. No hay un cielo para los obispos especial. No hay un cielo para los misioneros. Y no hay un cielo especial o más pequeño para el más pequeño de los santos, el último que haya recibido a Cristo, por muy pecador que haya sido anteriormente. Así que cuando hayáis hecho todo lo que Dios nos manda hacer, estas obras que Dios prepara de antemano, queridos amigos y hermanos, solo podemos decir ante Dios y ante los hombres, es algo que yo no he hecho de mí mismo, que no he podido hacer de mí mismo, que he recibido de Dios, por lo tanto no tengo mérito alguno y lo reconozco. Soy un siervo inútil y he hecho todo lo que yo tenía que hacer, lo que Dios me ha mandado y punto. Cuando a tu hijo pequeño le has mandado, aquellos que habéis tenido hijos, le habéis dicho, vete a por pan, tienes aquí el dinero y vete corriendo porque van a cerrar la panadería y tenemos que comer. Te estamos esperando. Y el niño va corriendo, ¿no? Y va a la panadería y pide el pan y hace el esfuerzo de auparse en medio del mostrador porque no llega y coge la barra de pan que es más grande que él. Le hemos pedido un favor a un niño que no tiene poder en sí mismo para hacer muchas cosas. Le ha dado el dinero que le ha dado su madre y el panadero ha sido correcto, le ha dado el cambio. Este niño va seguro de que va a llevar su dinero correcto en la mano y que lleva el pan que le ha pedido su madre. Y cuando sube a su casa, le hacéis una fiesta, le decís, ¡ay, qué maravilla que habéis comprado pan! Hoy te vamos a hacer rey por una semana. No, siervo inútiles somos. Si quieres comer, tienes que ayudarnos. Eres parte de este reino y de esta casa. Por lo tanto, hacer el bien es parte de tu trabajo en la familia, ¿no? Y tienes algo que aportar, aunque seas el más pequeño de la casa, ¿no? El niño más pequeño, la niña más pequeña de la casa.
y no hay mérito en ello. Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y en esto se glorifica a Cristo, en que somos obedientes a lo que Él nos manda hacer, pero que ningún mérito tendremos sobre otros, aunque algunos lo prediquen así. Yo no veo esto en la Biblia, no lo veo en el Nuevo Testamento, veo simplemente los salvos y a Dios. Y punto. No hay más. Entre los hijos de Dios, todos son amados y herederos del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Y esta es nuestra alegría, que hay plenitud de nuestra total salvación. Pero queridos, no viene esta salvación por mi mérito, sino por lo que Cristo ha hecho. No tengo siquiera algo que yo pueda tocar para modificar mi mayor o menor salvación. Cristo lo ha hecho y por fe lo acepto en mi vida y lo vivo. Y ahora me dedico a hacer lo que Cristo me manda. Esta es la nueva obediencia de la que habla este artículo 6 de la Confesión de Augsburgo. Luego, queridos y queridas hermanas, no tengamos miedo a, a vivir y a hacer lo que Él nos dé a hacer, por pequeño que sea o grande que sea. Te va a ayudar a poder hacer esa tarea. Él va a ser tu ayuda y tu fortaleza para hacerlo bien. Y que cuando vayamos al Señor no pensemos, he mandado un ladrillo al cielo para construirme una mansión más grande, mientras este desgraciado no ha hecho nada y se va a quedar sin casa en el cielo. No, siervos inútiles somos, dice Jesús que digamos. Y Él viene de allí, y Él es el Señor de este reino. Él sabe cómo va a juzgarnos. Él sabe lo que le tiene valor y lo que no tiene valor para sus hijos. Y Él no nos miente. Él nos dice esto. Así que todo lo que hagamos, hagámoslo con alegría para los demás, por amor a los demás, sin esperar de Cristo nada a cambio, porque todo lo que vamos a recibir allí ya es la plena gloria celestial maravillosa por la obra de Jesucristo, que es la que da mérito a nuestra vida. No vamos a ser gradaciones de santos y gente que va a ser barrendera en el cielo y gente que va a ser alta ejecutiva en el cielo. No, todos vamos a ser iguales ante Cristo. Todos recibiremos el bien de haber hecho una obra especial, quizá, pero nada que no sea más grande que la obra de Jesús o que la de otro santo. Lo que Dios nos da a hacer, demos gracias a Dios porque nos lo da y hagámoslo de todo corazón, porque ese es nuestro oficio en este mundo. Somos salvos por la obra de Jesús y no por nuestra creatividad, intentando salvarnos por nuestras buenas obras. No sé si queda esto claro, espero que sí, perdonadme por ser redundante. Cuando hayáis hecho, dice Lucas 17:10, cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado decir, somos siervos inútiles. Lo que teníamos que haber hecho, hemos hecho. Me perdonáis por repetir este texto. Y vamos hacia una frase de Ambrosio de Milán, creo que no me equivoco, en los textos de habla inglesa y en algunos textos alemanes de la propia confesión de Augsburgo en el original aparece como Ambrosiaster, pero es un error que se comete pues, debido a que algunos no han podido llegar a identificar claramente cuál era este Ambrosio. Y este Ambrosio, precisamente es este del que estamos hablando, dice, es un texto que él tiene en un comentario que hace en Primera de Corintios, ¿no? Es muy profundo y que ha quedado para la historia de la Iglesia. Este padre de la Iglesia llega a decir, ¿no? Y Lutero se apoya también en él, como parte del testimonio de la Iglesia a lo largo de los siglos, que ha enseñado esto no solamente porque lo dice la Escritura, sino porque otros también lo han vivido, lo han experimentado con cierto magisterio en la vida de la Iglesia, y que dice, está ordenado por Dios que quien crea en Cristo será salvo. Somos salvos por la fe, por la confianza en lo que Cristo ha hecho, no por las obras, dice Ambrosio, sino por la fe sola, recibiendo así la remisión de los pecados
gratuitamente y sin mérito. A que esto le cuesta a tu carne, le cuesta a tu vida, que yo voy a ir ante Dios y no voy a poder presentar lo mejor que he hecho en mi vida, no te va a servir. Preséntate con la obra de Cristo, que Cristo sea tu abogado, porque como quieras presentarte a Dios con lo que has hecho, te vas a quedar igual. Pero tu prójimo necesita tus buenas obras. Y es tu deber pensar no en cómo le fastidio al prójimo, sino en cómo le hago el bien. Eso es lo revolucionario en el cristianismo. Y eso es revolucionario en la vida de fe cristiana. Y así pensamos los luteranos. Velamos por el bienestar de nuestro prójimo al máximo, porque es nuestro prójimo, un semejante a la imagen y semejanza de Dios. Es uno conmigo y realmente es algo maravilloso poder bendecir al mundo entero en el nombre de Cristo, ayudar a quienes podemos ayudar hasta donde se puede ayudar, pero hacernos presentes siempre con cariño, con simpatía, con la obra de Dios, porque nada de lo que nos espera en el cielo se gana por mérito alguno, por ministerio especial alguno, por algo que Dios te haya dado especialmente, porque todo lo que vas a recibir lo van a recibir todos por igual, y lo van a recibir todos por igual, porque la obra es del Hijo, que es plena y completa, y no ni chapucillas de obras que me haría presentarme ante Dios precisamente como eso, como poco más o menos que, como dices en España, una piltrafa, es decir, algo que no tiene pies ni cabeza, ¿no? Porque me presentaría con agujeros tan grandes con mis obras que nada estaría presentable realmente ante el Dios que es perfecto y santo, ¿no? Solo Cristo lo pudo hacer y lo hizo. Aprovechémonos de esta fuente de gracia por la fe en Él. ¿Dónde está pues la jactancia? Dice Pablo en Romanos capítulo 3, 27. Estamos terminando. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Dónde hay jactancia en tu vida? ¿De qué te puedes jactar ante Dios y ante los hombres? ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? Dice Pablo. No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Las obras de la ley las necesita mi prójimo. Pero pensad que los 10 mandamientos, los 4 primeros mandamientos nos llevan a amar a Dios sobre todas las cosas. Y el resto de los 6 que faltan, a amar a mi prójimo como a mí mismo, de una manera plena, ¿no? Pero no puedo amar a mi prójimo si no amo a Dios. Si no tomo de Dios lo que necesito, que es su salvación, su perdón, su gracia, su ayuda, su capacitación, no puedo derramar lo que no tengo en los demás. Solamente puedo dar lo que he recibido. Y primero tengo que amar a Dios sobre todas las cosas para después poder amar plenamente al prójimo, como yo debería de amarme o querer amarme a mí mismo, ¿no? Y este es el misterio que a veces no comprendemos. Pensamos que somos cristianos, por lo tanto, voy a ayudar al prójimo. Y nos olvidamos de Dios, pensando en que eso es un mérito. No, primero con Dios. Llénate de Dios. Llena tu saco de buenas cosas de Dios. Y después baja de estar en la presencia de Dios a dar lo que Dios te da para los demás. Porque lo que venga del cielo será gloria bendita y te bendecirán por haberlo dado, ¿no? Tampoco te quedes en el cielo y te quedes con lo que Dios te da para dar, porque entonces los que están abajo te van a maldecir. Te van a decir, oye, has subido allí para dar bendición y resulta que te la has quedado, ¿no? No, tú da, porque Dios te va a dar hoy, mañana y pasado. Te va a dar bien y buenas obras para todos los hombres y gracia
para con todos los hombres. Esa gracia es inagotable, pero subimos ante Dios para pedirla y bajamos al mundo de nuestros prójimos que necesitan el amor de Dios para dárselo. Hagamos esta obra en nombre de Cristo. Y Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, es que tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestras buenas obras, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Esto dice la Sagrada Escritura. Hay textos para aburrir sobre esta temática en todo el Nuevo Testamento, en todas las cartas, en Hechos de los Apóstoles, en los Evangelios, en todos los textos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento encontraremos esto, precisamente. Y no hay otra forma. Así que, hermanos y hermanas, obedezcamos al Señor. En esta nueva obediencia, demos en obediencia a lo que Él nos da, al mundo que lo necesita, especialmente el conocimiento de Él, para que crean y sean salvos. Y después, para ser benignos, buenos, templados, gente de fe, gente gozosa, gente buena, gente de lo que queráis. Pero eso lo recibes de Dios como obra y fuente de todo bien. ¿Qué pide Dios de ti? Ahora creo que puedes responder a esta pregunta que hacíamos al inicio y que nos daba pie precisamente en el artículo sexto de la Confesión de Oslo. Muchas gracias por darme este tiempo, por permitirme compartir con vosotros esta palabra y por estar ahí. Y no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que queremos aportar. Que aprendimos muchas cosas nuevas que teníamos dudas. Estuvo muy bueno la explicación, la verdad. Gracias, Cintia. Sí, Todos pastor, aprendemos del Señor. estuvo muy claro todo. Me alegra Gracias, mucho, pastor. me alegra mucho. Yo sé que hablo ya a hombres y mujeres de fe y algunos de gran experiencia e incluso conocimiento, pero es bueno poder proclamar por medio de las ondas del Internet, llegar a otras personas que quizá no tienen esta luz, ¿no? Y que Ujú, necesitan aclarar estos términos. ujú, Solamente encontramos en la Escritura. La Escritura tiene sentido cuando se la ordena y se la pone en su sitio y le damos sentido a todo, ¿no? Por eso existen ujú, las confesiones. Las confesiones no son título aparte o un extra de vivir la ujú. palabra de Dios, sino es la palabra de Dios ordenada para nuestra comprensión pedagógica y para que nosotros podamos entender lo que Dios nos quiere decir. Y por eso Sí, estudiamos la Confesión de Augsburgo. Pensamos que relata fielmente la Sagrada Escritura en lo que Dios, en toda la plenitud de nuestras necesidades, quiere mostrarnos. Muy muy bien, bien. pues si no hay preguntas y aportaciones, os agradezco nuevamente que estéis allí y bueno, pues nos despedimos en esta tarde. Algunos tendrán que cenar, otros dormir, otros regresar a casa y bueno, pues todos estamos en esa misma tesitura, pero qué buen rato que hemos pasado aquí pensando en estas cosas juntos, ¿no? Que Dios nos Sí, bendiga señor. y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo estudio bíblico, que si no mal recuerdo le tocará al pastor Isaac, que estará la semana que viene con nosotros, enseñándonos otra parte de esta confesión de Augsburgo tan bonita que tenemos y que necesitamos Ujú. recordar, ¿eh? La Iglesia necesita recordar la palabra y la palabra, la liturgia, pero la palabra y la confesión, ¿no? Nos llevan en el carril correcto para no equivocarnos. Cuando nos vamos a la izquierda, nos corrige la palabra, no a la derecha, nos corrige la confesión, de manera que no nos distraemos como las vacas en el camino, comiendo de todo lo que
alrededor nunca llegamos a destino porque estamos muy entretenidos, ¿no? Como cuando vamos al centro comercial. Nos perdemos allí y al final no vamos a comprar la leche y el pan que teníamos que comer. Y aquí se trata de eso, ¿no? Nos cierra de tal manera que digamos, vamos hacia Jesús, ¿no? Pues esto es nuestra ayuda. Muy bien, pues un abrazo y que Dios os bendiga mucho. Estamos en contacto todos, a ver si nos vemos pronto, Rosalía. Y un abrazo a todos también por Sevilla, por Adiós. Murcia, Adiós, pastora, por hermano. Murcia. Buenas noches, Adiós. descansen. Igualmente, Dios os bendiga. Chao. Buenas Amén. noches, adiós. Chao. Pastorcito. Chao, Lucia. Luisa, Chao, beso. pastor. Chao, chao, Besito. pastor. Chao.